A finales de octubre de 1883, en el territorio de Montana, un edificio distintivo comenzó a surgir del suelo en un valle confinado, situado aproximadamente a 19 kilómetros al sur del futuro emplazamiento de Helena. Por el contrario, todos los demás colonos construyeron cabañas de troncos rectangulares convencionales, con esquinas perfectamente escuadradas, paredes verticales y techos a dos aguas tradicionales. Sin embargo, un solo individuo dispuso meticulosamente piedras de río en una forma circular impecable. Sus vecinos observaron inicialmente con diversión, que luego se transformó en aprensión y finalmente en un ridículo descarado. Lo que ellos desconocían era que esta inusual vivienda circular estaba a punto de derribar fundamentalmente todas las creencias establecidas entre los constructores de la frontera con respecto a la eficiencia térmica y la resistencia al duro invierno de Montana. La verdadera pregunta no era sobre la estabilidad de su propia cabaña, sino más bien si alguna otra cabaña podría resistir el escrutinio una vez que llegara el frío. Para diciembre, cuando las temperaturas cayeron en picado a aproximadamente menos 28 grados Celsius y se mantuvieron en ese nivel durante 3 semanas consecutivas, ese singular edificio circular de piedra se transformó en la construcción más comentada de la región, no por su colapso, sino precisamente porque resistió. Mientras las familias que residían en cabañas convencionales se congregaban en habitaciones individuales, agotando rápidamente sus reservas de combustible para el invierno, la vivienda circular mantuvo una temperatura interna que parecía improbable considerando la cantidad de leña utilizada. Inicialmente, los habitantes locales atribuyeron esto a la mera fortuna, posteriormente a la pura obstinación, y luego, una vez que se obtuvieron mediciones precisas y los datos se volvieron irrefutables, le otorgaron una designación completamente diferente: la vanguardia de la construcción fronteriza. Esta narrativa no trata sobre una brillantez innovadora o algún método antiguo o olvidado. En cambio, se centra en un cantero pragmático. Se permitió que los recursos disponibles y los factores ambientales dictaran su enfoque arquitectónico, en lugar de adherirse estrictamente a las prácticas convencionales. Ilustra cómo la solución más sencilla, eliminar las esquinas, optimizando así la masa térmica y aprovechar la fuerza del viento en lugar de resistirla, resultó ser el método más eficiente. También destaca cómo las ideas que a veces descartamos como peculiares son simplemente conocimientos que aún no hemos validado. Antes de continuar, por favor, haz clic en el botón de suscribirse inmediatamente, ya que al final de este relato descubrirás la disparidad térmica precisa que obligó a toda una comunidad a reevaluar 2 siglos de experiencia en construcción. Además, deja un comentario indicando tu ubicación de visualización. Revisamos meticulosamente cada envío. Samuel Hendricks, acompañado por su esposa, Catherine y sus 2 hijas pequeñas llegaron al territorio de Montana en la primavera de 1883. Había trabajado como cantero en Aberdeen, Escocia, durante una década y media antes de que el atractivo de la tierra asequible lo atrajera hacia el oeste. No era un visionario ni alguien que buscara demostrar un punto. Más bien, era un individuo pragmático con manos curtidas y la inventiva de un agricultor, hábil para arreglárselas con los recursos disponibles. Para septiembre, Samuel había desbrozado aproximadamente 1.2 hectáreas, sembrado trigo de invierno y comenzado a recolectar suministros para una vivienda. El valle ciertamente poseía abundante madera, con pinos con torta prosperando densamente en las laderas adyacentes. Sin embargo, Samuel poseía un conocimiento íntimo de la piedra. Comprendía sus propiedades de retención térmica, sus características de asentamiento y su proceso de envejecimiento. Además, el arroyo que atravesaba su tierra proporcionaba una fuente inagotable de piedras de río, naturalmente pulidas y clasificadas por milenios de erosión hídrica. Su plano inicial era convencional, una cabaña rectangular que medía 4.9 por 6.1 metros, con una base de piedra coronada con paredes de troncos. Sin embargo, mientras transportaba rocas del lecho del arroyo, surgió un problema. Las piedras que encontró eran de tamaño moderado. Eran excesivamente grandes para apilarlas simplemente en las esquinas, donde los ángulos precisos eran cruciales, y demasiado irregulares para formar los ángulos rectos ordenados que requería una base rectangular. Cada esquina requeriría cortar y dar forma, desperdiciando efectivamente la mitad de la piedra para lograr un ajuste adecuado. Al mismo tiempo, el viento era implacable, descendía de las montañas cada mañana, barría el valle durante todo el día y aullaba al pasar por las viviendas dispersas por la noche. Samuel observó las cabañas de sus vecinos, notando cómo el viento aprovechaba cada abertura en las esquinas. Vio cómo el aire gélido se infiltraba por esos ángulos agudos y cómo las familias rellenaban regularmente los huecos con trapos y barro, cada pocas semanas a medida que los troncos se contraían y se movían. Una tarde a principios de octubre,
Catherine descubrió a Samuel dibujando en la tierra con un palo, representando no la cabaña rectangular de la que habían hablado, sino un círculo. Las piedras serán circulares, afirmó. Le explicó, y el viento no puede aferrarse a una superficie curva como lo hace a una esquina afilada. Ella miró el boceto, luego a su esposo, Samuel. Nadie construye cabañas circulares, comentó ella. Soy consciente de que los vecinos creerán que nos hemos vuelto locos, admitió él. También lo sé, pero noviembre se acercaba rápidamente. Samuel Hendricks, un cantero, reconoció que ocasionalmente uno debe adaptarse a los materiales disponibles en lugar de adherirse a la convención. Decidió construir su vivienda circular. Tenía la intención de instalar a su familia dentro antes de la primera nevada, permitiendo que el propio invierno determinara la validez de su elección. Lo que no había previsto era hasta qué punto esta decisión encontraría oposición. Desafiaría la sabiduría convencional de la construcción en la frontera, ni cómo los datos empíricos resultarían finalmente más convincentes que el punto de vista de cualquier especialista. Esta elección no se hizo impulsivamente. Samuel dedicó 2 semanas a observar los patrones del viento en el valle, notando su movimiento alrededor de las estructuras rocosas naturales. Contrastó esto con cómo impactaba en las paredes planas de las casas de sus vecinos. Observó que las rocas redondeadas que bordeaban el arroyo parecían desviar el agua y el viento de manera más efectiva. Esto contrastaba con las piedras de corte afilado utilizadas en el número limitado de estructuras de mampostería del asentamiento. La naturaleza, señaló, rara vez creaba ángulos rectos. Además, el problema de la distribución del calor era significativo. En cada cabaña rectangular que había visitado ese otoño, las esquinas permanecían consistentemente como las áreas más frías. Las familias colgaban mantas para dividir las habitaciones. Esto solo exacerbaba el problema, generando bolsas de aire estancado que no se calentaban adecuadamente. La chimenea, invariablemente construida contra una sola pared, calentaba intensamente esa pared específica. Mientras tanto, la pared opuesta permanecía consistentemente fría. Los residentes intentaron compensar quemando leña adicional, pero esto no resolvía el problema central, simplemente consumía más recursos. Samuel realizó los cálculos mentalmente, una habilidad que los canteros adquieren después de años de estimar materiales y mano de obra. Una cabaña circular con un diámetro de 5.5 metros le proporcionaría aproximadamente 23.6 metros cuadrados de área interna. En contraste, una cabaña rectangular que midiera 4.9 por 6.1 metros ofrecería 29.7 metros cuadrados. Sin embargo, al menos 5.6 metros cuadrados de esos se perderían en áreas de esquina poco prácticas, donde no se podían colocar muebles y se acumulaba aire frío. El espacio habitable útil real sería casi el mismo. Sin embargo, su diseño circular incorporaría una masa térmica ininterrumpida, eliminaría los ángulos que atrapan el viento y contaría con un aparato de calefacción que distribuiría el calor uniformemente. Con el calor extendiéndose por todas partes, los cálculos indicaron la superioridad de una forma circular. Samuel comenzó a construir la base el 8 de octubre de 1883, insertando una estaca en el centro de su parcela elegida y atándole una cuerda de 2,7 metros. Luego empleó esta configuración como un compás para delinear un círculo perfecto en el suelo, de 5,5 metros de diámetro. Aunque modesta en comparación con las dimensiones rectangulares convencionales, la forma curva le proporcionaría una mayor cantidad de espacio práctico. Área interna de lo que sus medidas implicaban. Excavó hasta una profundidad de 76 centímetros por debajo de la línea de congelación y comenzó a colocar piedras. La construcción circular funcionó precisamente como él había imaginado. La ausencia de esquinas eliminó la necesidad de cortar, de ajustes intrincados o de desperdicio de material. Cada piedra de río se asentó en su posición curva de forma orgánica, rellenándose los huecos con rocas más pequeñas. Y un mortero de cal que preparó a partir de depósitos situados 1,6 kilómetros río arriba. Las paredes ascendieron de manera consistente, alcanzando un grosor de 61 centímetros, lo cual era considerable en cualquier medida. Samuel, sin embargo, entendió que la masa térmica serviría como su sistema de calefacción una vez que llegara el invierno. Alternó intencionadamente las piedras, utilizando granito de río más oscuro cerca de la superficie interior para la absorción de calor y caliza más clara hacia el exterior, para resistir los elementos. A medida que ascendían, las paredes se estrechaban suavemente, formando una ligera inclinación hacia adentro diseñada para ayudar a soportar la estructura del tejado. En el centro exacto de la estructura circular, Samuel construyó una chimenea de piedra. A diferencia de otras cabañas en el valle, no estaba contra una pared, sino ubicada centralmente. El razonamiento detrás de esto era sencillo. El calor emanaría uniformemente en todas direcciones, asegurando que cada pared recibiera una parte igual de calor. La chimenea se extendía directamente hacia arriba a través de lo que eventualmente formaría la cúspide de un tejado cónico.
En cuanto a la construcción del tejado, Samuel empleó un método que había observado previamente en las islas escocesas: vigas de tejado cortas que convergían en un único punto central, semejantes a los radios de una rueda, y cubiertas con tejas de cedro superpuestas. Esta forma cónica arrojaría eficazmente tanto la nieve como el viento. Fundamentalmente, apenas presentaba área para que el viento se enganchara y causara daños, en marcado contraste con los tejados a dos aguas convencionales que se comportaban como velas durante los incesantes vientos fuertes de montaña. En el interior, construyó un banco de piedra que rodeaba todo el interior, de aproximadamente 46 centímetros de alto y 41 centímetros de profundidad. Sus vecinos supusieron que era para sentarse. Samuel entendió que funcionaba como almacenamiento térmico, un acumulador de piedra perpetuo diseñado para absorber el calor del hogar central durante todo el día y emitirlo de vuelta durante la noche. Colocó una única puerta orientada al sur para maximizar la luz natural, junto con dos pequeñas ventanas situadas una frente a la otra para facilitar la ventilación cruzada según fuera necesario. Sin embargo, cualquier pequeña fuga de calor a través de las aberturas constituía una pérdida total de calor. Para el 3 de noviembre, la vivienda estaba completa. Catherine instaló cortinas en las ventanas arqueadas. Las niñas eligieron lugares para dormir adyacentes a las cálidas paredes de piedra. Samuel apiló leña en una pila circular ordenada al aire libre, estimando que había recogido aproximadamente 29 metros cúbicos. Esta cantidad era suficiente para un invierno promedio en una vivienda típica. El edificio parecía peculiar. Su parecido con un enorme horno de pan emergiendo del fondo del valle era innegable. Las piedras fueron meticulosamente encajadas en esa curva única, sugiriendo o bien una ingeniosidad brillante o una locura total, dependiendo del observador. La mayoría de los residentes locales habían concluido que era lo último. Samuel aclaró, tanto a los que preguntaban como a los que no, que era simplemente física. La ausencia de esquinas eliminaba las zonas frías y las paredes circulares desviaban el viento en lugar de atraparlo. Una masa de piedra de 60 centímetros de espesor absorbería el calor mientras el fuego estuviera encendido. Este calor almacenado se emitiría luego a medida que el fuego se extinguiera. Una chimenea ubicada centralmente aseguraba una calefacción uniforme en todo el espacio. Este enfoque no era innovador, sino simplemente una aplicación de principios fundamentales de dinámica térmica y mampostería. Sin embargo, adherirse a las leyes físicas no ofrecía protección contra parecer absurdo a individuos acostumbrados a construir viviendas idénticas durante 2 siglos. El propio método de construcción reveló beneficios que Samuel no había previsto del todo. La configuración circular le permitía trabajar de forma independiente con mayor facilidad, eliminando la necesidad de alinear las uniones de las esquinas o de garantizar que las paredes convergieran en ángulos precisos de 90 grados. Cada piedra individual se asentaba en su lugar orgánico dentro de la curva, y el arco ininterrumpido confería una integridad estructural intrínseca. No había puntos vulnerables, ni uniones donde convergieran dos paredes separadas, evitando así la creación de posibles puntos débiles. Fundamentalmente, el edificio comprendía una pared singular e ininterrumpida, que casualmente adoptaba una forma circular. El cálculo de su masa térmica fue meticulosamente planificado. Un espesor de piedra de 60 centímetros equivalía a aproximadamente 6.300 kilogramos de material por metro lineal de pared. Toda la construcción circular contenía aproximadamente 21.300 kilogramos de piedra. Esta masa sustancial tardaría muchas horas en disipar su calor una vez calentada, un marcado contraste con las delgadas paredes de troncos preferidas por sus vecinos que perdían calor casi tan rápido como lo absorbían. Por su tiempo en Escocia, Samuel entendió que las estructuras construidas de piedra mantenían mayor calor durante el invierno y permanecían más frescas en verano, no debido a propiedades místicas del material. Más bien era porque una gran masa absorbía y liberaba gradualmente energía térmica. Estaba construyendo un acumulador térmico, no simplemente una vivienda. El diseño del techo cónico fue, posiblemente, su decisión más controvertida. Los tejados a dos aguas convencionales generaban un área de desván expansiva, práctica para fines de almacenamiento, pero muy ineficiente para preservar el calor. Todo el aire caliente ascendía y se acumulaba dentro de ese volumen desocupado, dejando la zona habitable de abajo con una sensación de frío. La elección arquitectónica cónica de Samuel resolvió este problema. Su vértice estaba situado a solo 3,6 metros del suelo, creando así un área confinada, de la cual el calor no tenía vía de escape. El humo que emanaba del conducto central seguía una trayectoria ascendente directa y breve, generando una excelente corriente sin las intrincadas curvas, que a menudo provocan que algunas chimeneas expulsen humo hacia atrás durante vientos fuertes. Además, cuando el viento encontraba el cono, se dividía y fluía a su alrededor, en lugar de atraparlo y crear sustentación. Como intentaba arrancar los tejados a dos aguas de las cabañas de sus vecinos cada vez que una tempestad azotaba.
James Woolford, por su parte, había construido 17 cabañas en todo el territorio de Montana. Antes de emigrar hacia el oeste, había trabajado como carpintero en Missouri, poseyendo un conocimiento de la madera comparable al de Samuel sobre la piedra. Era un profesional respetado y experimentado, y estaba completamente convencido de que Samuel Hendricks estaba construyendo una catástrofe. Woolford visitó el lugar de la construcción a mediados de octubre, con los brazos cruzados sobre el pecho. Observó a Samuel colocando meticulosamente piedras en esa curva continua durante un periodo prolongado antes de finalmente hablar. ¿Dónde están sus postes de esquina? Samuel respondió sin levantar la vista. No los necesitamos. ¿Sin esquinas? Todo edificio necesita esquinas. Ahí es donde reside la integridad estructural, donde se refuerzan las paredes, se asegura el techo y se unen todos los componentes. Samuel golpeó suavemente la pared de piedra. La fuerza reside en la curva y en la masa pura, afirmó. Woolford negó con la cabeza en desacuerdo. Esa configuración de techo suya, todos esos cabrios abreviados convergiendo en un único punto. Con el peso de la nieve, toda la estructura se derrumbará, como un castillo de naipes. Se requieren vigas adecuadas y un buen arriostramiento. Las esquinas son esenciales para la construcción. Sin embargo, la piedra no las necesita. Samuel afirmó que la piedra requiere compresión, una condición que el diseño curvo cumple. Procede como quieras, pero no esperes ayuda cuando ese techo ceda en febrero. La noticia se difundió rápidamente por toda la comunidad. En pocos días, la vivienda circular de Samuel era tema de conversación en cada evento social y comida comunitaria. En cada encuentro casual por el camino, el consenso era casi universal. Un concepto intrigante, pero mal implementado y probablemente peligroso. Margaret Fletcher, cuya familia poseía las tierras adyacentes a las de Samuel, fue bastante directa. Se encontró con Catherine comprando provisiones en el pueblo y no hizo ningún esfuerzo por ocultar su aprensión. Las intenciones de Margaret son buenas, Catherine le informó a Samuel esa noche, pero comentó que nuestra vivienda parece más adecuada para almacenar cereales que para criar hijos. Ella afirmó que una familia respetable requiere un hogar adecuado con habitaciones distintas. Los círculos no tienen habitaciones, Samuel. Los círculos contienen volumen, replicó Samuel. Simplemente no lo desperdician en esquinas superfluas. Su cuñado, Robert, mostró aún menos tacto durante su visita a finales de octubre. ¡Cielo, Samuel! ¡Parece un depósito de agua! ¿Te das cuenta de lo que comenta la gente? Sugieren que has perdido la cabeza. Catherine se siente mortificada. Las niñas serán objeto de burla en la escuela. ¿Y para qué? ¿Para ahorrar un par de horas cortando ángulos? No se trata de ahorrar tiempo. Samuel afirmó con calma. Se trata de que mi familia soporte el invierno con calor y de que mi suministro de combustible dure más. Tu combustible durará sin duda, ya que sucumbirás al frío en noviembre, y así no tendrás más uso para él. Incluso el reverendo Pierce, el ministro itinerante que visitaba mensualmente, transmitió sus perspectivas, aunque no precisamente como censura, sino más bien como solicitud velada en benevolencia clerical. El Todopoderoso nos proporciona diseños con un propósito, Samuel. Los puntos cardinales del globo, los 4 lados del santuario, la base rectilínea de la morada de Salomón. Hay sabiduría en las costumbres establecidas. Samuel tenía al reverendo en alta estima. Sin embargo, también era consciente de que la creación divina formó las piedras de río esféricas, no cúbicas. Él mantuvo esa noción en privado. La opinión predominante entre constructores experimentados, familias prominentes e incluso vecinos benévolos era inequívoca. Samuel Hendricks había construido algo desacertado, en el mejor de los casos, inviable, en el peor, peligroso. Una vivienda circular de piedra podría parecer intrigante, quizás incluso ingeniosa en concepto. Sin embargo, el invierno en el territorio de Montana no era una mera abstracción. Traía temperaturas de menos 29 grados Celsius, más de 1.2 metros de nieve y vendavales lo suficientemente potentes como para cobrar una vida entre la residencia y el anexo. Serían testigos de la verdadera ingeniosidad de esa cabaña circular una vez que llegara enero. La censura se extendía más allá de las meras preocupaciones estructurales. La burla también poseía una faceta social, que hería más profundamente que las meras disputas técnicas. Los asentamientos pioneros dependían de la adhesión a las normas para su existencia continuada, comprensión comunitaria, prácticas colectivas y riesgos mutuos. Cuando un individuo se desviaba del plan establecido, no solo se percibía como imprudente, se consideraba presuntuoso, como si Samuel creyera que su perspicacia superaba la de innumerables constructores precedentes. Martha Aldrich, cuyo cónyuge había ayudado a numerosas familias, había logrado soportar los inviernos con bastante comodidad en sus viviendas rectangulares convencionales. Expresó sus puntos de vista durante la asamblea de la comunidad en octubre, afirmando: Mi Henry cree que tu cabaña es una afrenta para cualquier artesano que entienda su profesión.
Ella continuó, él afirma que estás poniendo en peligro el bienestar de tu familia solo para demostrar tu singularidad. ¿Es esa tu intención, Samuel? ¿Mostrar que eres más inteligente que los demás? Samuel intentó una vez más explicar la masa térmica y los principios de la dinámica del viento, pero Marta lo interrumpió abruptamente burlándose. ¡Calor y viento! Ella afirmó, todos hemos lidiado con el calor y las ráfagas, sellamos las aberturas, consumimos madera adicional y nos las arreglamos. Esa es la práctica común. La gente no construye lo que sea que hayas erigido. Lo más angustioso fue observar a sus hijas internalizar la desaprobación. Hannah, de 9 años, regresó de visitar a una vecina y preguntó suavemente si su residencia era fea. La madre de Mary Ellen comentó que parecía una colmena, relató Catherine, añadiendo que había dicho que solo los insectos y los excéntricos habitan en viviendas circulares. Incluso las ofertas pragmáticas de ayuda finalmente cesaron. En los asentamientos pioneros, la construcción de graneros y cabañas eran empresas colectivas. Todos contribuían, entendiendo que necesitarían un apoyo similar en el futuro. Sin embargo, Samuel construyó su vivienda circular predominantemente solo. Un puñado de vecinos visitó por curiosidad, pero ninguno se ofreció a quedarse y ayudar, transmitiendo un mensaje tácito inconfundible. Si deseas erigir algo poco convencional, debes hacerlo de forma independiente. No esperes el respaldo comunitario para elecciones que se desvíen de las costumbres establecidas. La primera ola de frío significativa ocurrió el 11 de diciembre de 1883. La temperatura nocturna cayó a aproximadamente menos 14 grados Celsius, lo que, aunque aún no era desastroso, sirvió como una advertencia inconfundible. Samuel mantuvo un fuego constante en su chimenea central, y al amanecer, el interior de la vivienda circular se mantenía a unos cómodos 18 grados Celsius. Catherine pudo hornear pan sin sentir ningún escalofrío. Las niñas jugaban en el suelo, sin necesidad de capas adicionales de ropa. Samuel se aventuró al exterior para cortar más madera y observó columnas de humo que emanaban de cada chimenea en todo el valle. Sus vecinos avivaban vigorosamente sus fuegos, suministrando combustible continuamente para repeler el frío intenso. Realizó un cálculo rápido. A su ritmo actual de consumo, la mayoría de los hogares agotarían su leña para febrero. Él poseía aproximadamente 29 metros cúbicos apilados, y a su ritmo actual de quema, probablemente consumiría solo alrededor de 14 metros cúbicos. Pasó el periodo navideño. La temperatura ambiente varió, subiendo ocasionalmente a aproximadamente menos 1 grado Celsius en ciertos días, mientras que caía alrededor de menos 18 grados Celsius en otros, pero seguía siendo manejable. El fuego de Samuel mantuvo una combustión suave y constante. Las sustanciales paredes de piedra absorbían energía térmica durante el día y la emitían posteriormente durante la noche. Su posicionamiento central aseguraba que ninguna sección de la vivienda experimentara nunca un frío genuino. Incluso el suelo, construido sobre esa profunda cimentación de piedra, permaneció lo suficientemente cálido para que las niñas lo atravesaran descalzas sin quejas. Posteriormente, enero llegó el 3 de enero de 1884. Una vasta extensión de aire ártico descendió de Canadá, asentándose sobre el territorio de Montana como una mano gélida presionando el terreno. La temperatura cayó a aproximadamente menos 24 grados Celsius. Luego bajó a alrededor de menos 26 grados Celsius, seguido de menos 28 grados Celsius, y persistió en estos niveles durante 3 semanas consecutivas. El mercurio nunca subió por encima de aproximadamente menos 18 grados Celsius. La mayoría de los días oscilaba entre aproximadamente menos 23 y menos 29 grados Celsius. El viento desarrolló ráfagas continuas que oscilaban entre 48 y 64 kilómetros por hora, transformando el frío ya severo en una situación verdaderamente peligrosa. La piel desprotegida se congelaría en cuestión de minutos. Los animales de granja perecieron en sus refugios, incluso dentro de los graneros. La nieve se acumuló, alcanzando profundidades de 1.2 metros, luego 1.5 metros, con ventisqueros que se amontonaban hasta 2.1 metros. Frente a las fachadas norte de sus viviendas, los vecinos de Samuel adoptaron una postura defensiva. Las familias se trasladaron a habitaciones individuales, dejando las secciones restantes de sus cabañas expuestas a las temperaturas gélidas. Cuando su suministro de leña disminuyó, recurrieron a quemar muebles. Los hombres formaron grupos para talar madera adicional, una tarea peligrosa dadas las circunstancias, pero esencial para la supervivencia. Cada vivienda se transformó en una lucha desesperada contra las condiciones gélidas. Avivar las llamas, sellar las aberturas, cubrir a los niños con mantas y esperar un cambio en el clima. James Walford, el carpintero que había previsto el colapso del tejado de Samuel, llegó el 8 de enero. No se molestó en llamar. En cambio, se detuvo brevemente frente a la entrada. Luego golpeó la puerta como urgencia. Samuel la abrió y encontró a Wilford allí, con la barba escarchada y los ojos mostrando un profundo cansancio.
¿Tienes espacio para 6 personas más? Preguntó. La temperatura de nuestra cabaña ha bajado a -1 grado Celsius. Los niños están tosiendo. Ya no podemos combatir el frío. Samuel se hizo a un lado invitándolos a pasar. Pueden quedarse con mi familia por ahora. Porque lo que todos observaron esa noche marcó el instante crucial que alteró permanentemente las prácticas de construcción fronteriza en el territorio de Montana. La innovación de diseño que obligó a 17 familias a reconstruir sus residencias en un periodo de 2 años. En este punto, las estadísticas dejaron de ser meras conjeturas y se transformaron en una cuestión de supervivencia. La familia de Wilford no era la única que enfrentaba dificultades. Durante la semana siguiente, Samuel se dio cuenta del alcance completo de la emergencia que afligía a la comunidad. Una parte del tejado de la cabaña de Benjamin Porter había cedido debido a hielo acumulado. La masa pura había comprometido la unión de la esquina, permitiendo que la nieve penetrara. Mientras tanto, la familia Fletcher estaba quemando madera sin curar, ya que sus reservas de madera seca se habían agotado, llenando su vivienda de humo y haciendo que todos tosieran. Robert y Harrison habían trasladado a sus 4 hijos al sótano de raíces, ya que el espacio subterráneo era considerablemente más cálido que su cabaña sobre el suelo. La familia Wolford permaneció con la familia de Samuel durante 3 días. James pasó la mayor parte de ese periodo en un asombroso silencio, observando el modesto fuego ardiendo en la chimenea central, donde la temperatura interna se mantenía constantemente por encima de los 16.7 grados Celsius. Luego examinó el exterior. Colocó su mano contra las paredes de piedra, sintiendo el calor que emanaba de la masa térmica, que había estado acumulando calor durante varias semanas. Luego inspeccionó el tejado. Observó que, a pesar de la considerable acumulación de nieve externa, la estructura no mostraba tensión, ni sonidos de crujido, ni indicaciones de fragilidad. La forma cónica permitía que la nieve se deslizara constantemente. El tejado nunca soportó más de 20 centímetros de nieve, mientras que su propia cabaña tradicional soportaba una carga de 0.9 metros, que se hacía más pesada cada día. En la tercera noche, James finalmente habló. «Debo comprender esto», afirmó. «Tu fuego es menos intenso que el mío, y tu consumo de madera es la mitad de lo que yo estoy consumiendo. Sin embargo, aquí hace 11.1 grados Celsius más de calor que en mi cabaña durante un mes». ¿Cómo? Samuel lo guió a través de la explicación, detallando cómo las paredes de piedra de 61 centímetros de espesor funcionaban como almacenamiento térmico. El sistema absorbía calor durante el día, liberándolo durante la noche, con el hogar central distribuyendo el calor uniformemente en todas direcciones, en lugar de concentrarlo en una sola pared. Esto evitaba que una zona permaneciera fría, ya que la eliminación de las esquinas eliminaba los puntos donde el aire frío podía acumularse y donde el viento podía generar diferencias de presión. Su forma circular desviaba el viento en lugar de atraparlo, y el techo cónico establecía un cerramiento térmico hermético, impidiendo que el aire caliente escapara a un ático. Un zócalo de piedra continuo rodeaba la estructura. Este zócalo ofrecía masa térmica adicional a nivel del suelo. Cada componente funcionaba sinérgicamente como un sistema unificado, no en oposición. «No es brujería», concluyó Samuel. Explicó, simplemente se trata de aprovechar los principios de la física a tu favor, en lugar de luchar contra ellos. James Wolford, con 3 décadas de experiencia en carpintería, no era de los que cambiaban fácilmente de opinión. Su vasta experiencia le había inculcado una dependencia de las prácticas establecidas y una visión cautelosa de las nuevas ideas. Sin embargo, una estancia de 3 días en la vivienda Roundstone de Samuel Hendrick había alterado profundamente sus creencias fundamentales sobre la funcionalidad de la construcción. Este cambio ocurrió cuando el clima mejoró lo suficiente para que su familia regresara a casa. Entonces James presentó una petición inusual. Le informó a Samuel: «Deseo tomar medidas precisas, bajo condiciones idénticas y a la misma hora cada día». Razonó: «Si mis percepciones son precisas, otros deben ser informados». Samuel accedió, y el 18 de enero de 1884, con la temperatura exterior manteniéndose constante, a menos 25.6 grados Celsius, James acompañó a Martin Hayes a ambas estructuras. Hayes era el equivalente más cercano a un agrimensor en el asentamiento. Hayes, un exingeniero que se había trasladado al oeste por razones de salud, ahora se ganaba la vida delimitando propiedades y resolviendo disputas de tierras. Fundamentalmente, poseía un par de termómetros de mercurio. Estos instrumentos los había calibrado meticulosamente entre sí, y su reputación de exactitud era algo en lo que ambos hombres confiaban. El procedimiento era sencillo. Ambas cabañas habían sido habitadas y calentadas de forma convencional. Durante las 24 horas anteriores, ambas chimeneas habían sido avivadas a las 6 a.m. de ese día, con cantidades comparables de madera, específicamente 2 secciones estándar de pino Lodgepole. Cada sección pesaba aproximadamente 3.6 kilogramos.
Ahora, a las 2 p.m., Hayes se disponía a registrar datos de temperatura desde varios puntos dentro de cada cabaña. Las mediciones se tomarían a nivel del suelo, a la altura del pecho y a la altura del techo, a 3 distancias distintas del fuego. Comenzaron con la cabaña de Wolford. Esta vivienda rectangular que medía 4.9 por 6.1 metros estaba construida con troncos de 30 centímetros calafateados y presentaba una chimenea de esquina convencional. Hayes procedió sistemáticamente. Registró meticulosamente sus observaciones en una pequeña libreta de cuero. A nivel del suelo, cerca de la chimenea, 10.6 grados Celsius. A la altura del pecho, cerca de la chimenea, 14.4 grados Celsius. A la altura del techo, cerca de la chimenea, 17.8 grados Celsius. Moviéndose al centro de la cabaña, el nivel del suelo registró 5.6 grados Celsius, la altura del pecho, 7.8 grados Celsius, y la altura del techo, 11.1 grados Celsius. A nivel del suelo, en la esquina más alejada, opuesta a la chimenea, era de 1.1 grados Celsius. A la altura del pecho, en esa esquina lejana, 3.3 grados Celsius. Y a la altura del techo en la esquina lejana, 6.7 grados Celsius. El patrón observado era inequívoco. El calor se estratificaba verticalmente, con el aire más cálido cerca del techo y el más frío a nivel del suelo, precisamente donde residían los ocupantes. El calor disminuyó significativamente con el aumento de la distancia desde el hogar, particularmente en el rincón más alejado donde los niños Wolford habían descansado previamente. Antes de su traslado a la vivienda de Samuel, esa zona estaba apenas por encima de los 0 grados Celsius, a pesar de que el fuego había estado ardiendo constantemente durante todo el día. Hayes calculó la temperatura interna media. Después de analizar las cifras, estimó que el promedio era de alrededor de 8.5 grados Celsius. Se dirigieron hacia la cabaña de Samuel, sus botas crujiendo audiblemente la nieve en el frío penetrante. El edificio circular de piedra parecía casi de otro mundo. Sus paredes curvas y su techo cónico contrastaban fuertemente con las cabañas convencionales dispersas por todo el valle, desafiando todas las normas arquitectónicas establecidas. ¿Qué se esperaba que encarnara la construcción fronteriza? Dentro, Hayes volvió a tomar meticulosamente sus medidas. A nivel del suelo, cerca del hogar central, era de 19 grados Celsius. A la altura del pecho, cerca de la chimenea, registró 20 grados Celsius y a la altura del techo, cerca de la chimenea, 20.5 grados Celsius. A nivel del suelo, a medio radio, aproximadamente a 2.75 metros del centro, era de 18 grados Celsius. A la altura del pecho, a medio radio, 19.5 grados Celsius. A la altura del techo, a medio radio, 20 grados Celsius. A nivel del suelo, junto a la pared exterior, era de 17 grados Celsius. A la altura del pecho, junto al perímetro, midió 18.5 grados Celsius. Y a la altura del techo, junto al perímetro, 19.5 grados Celsius. Hayes examinó su termómetro, luego sus observaciones escritas, y luego el termómetro una vez más. Se dirigió a 3 lugares distintos a lo largo de la pared exterior, registrando más mediciones, como si sospechara que su dispositivo estaba defectuoso. Las lecturas, sin embargo, permanecieron uniformes. «Esto es ilógico», murmuró. «¿Por qué no?», preguntó Samuel. «La variación térmica es prácticamente insignificante, menos de 2 grados Celsius desde el hogar hasta la pared más lejana, y poco más de 1 grado Celsius desde el suelo hasta el techo. En la vivienda de Wolford observamos fluctuaciones de temperatura de alrededor de 17 grados Celsius dependiendo de su posición. Aquí es constante». «Precisamente», afirmó Samuel. «Una fuente de calor central dispersa el calor uniformemente. La masa de piedra lo absorbe y luego lo reemite. No hay esquinas donde se acumule aire frío, por lo que el sistema mantiene un estado constante». Hayes realizó sus cálculos. La temperatura interna media era de 19 grados Celsius, lo que era 10.5 grados Celsius más cálido que la cabaña de Wolford. Sin embargo, la cifra verdaderamente significativa, la que estaba destinada a resonar en todo el asentamiento y más allá, fue la medición comparativa tomada en los puntos más distantes de la fuente de calor. La temperatura de la pared de la cabaña de Samuel registró 17 grados Celsius. El rincón más alejado de Wolford era de 1 grado Celsius. Esto significaba que era 15.5 grados Celsius más cálido en el punto más frío. Redondearlo a 17 grados Celsius proporcionó una cifra memorable, una que no podía ser racionalizada o descartada como mera casualidad. 17 grados Celsius más cálido, bajo idénticas condiciones climáticas, utilizando la misma cantidad de leña, dentro de una estructura que los especialistas habían considerado deficiente. Sin embargo, Hayes no había terminado. Dirigió su atención al uso de madera. «Tengo la intención de cuantificar eso también», afirmó.
Durante la semana siguiente, Hayes hizo visitas diarias a ambas viviendas, contando y pesando meticulosamente la madera consumida por cada hogar para mantener temperaturas internas agradables. Estandarizó sus mediciones, expresándolas como metros cúbicos de madera por día, ajustados por la pequeña variación en el área del suelo de las cabañas. Para la cabaña de Wolford, era de 0,65 metros cúbicos por día, aproximadamente 52 kilogramos de madera. La cabaña de Samuel usaba 0,33 metros cúbicos por día, aproximadamente 26 kilogramos de madera. Samuel estaba consumiendo la mitad de la cantidad de madera. Para mantener un calor interno 11 grados Celsius mayor, los hallazgos se difundieron rápidamente por toda la comunidad, compartidos entre los hogares y discutidos durante las comidas, calculadas y verificadas repetidamente por cualquiera que poseyera habilidades matemáticas fundamentales. Las cifras resultaron demasiado evidentes para pasarlas por alto, demasiado cruciales para ignorarlas. Hacia finales de enero comenzaron a aparecer visitantes, ya no para ridiculizar, sino para investigar. Los hombres rodearon deliberadamente la vivienda de Samuel, examinando la mampostería y la curvatura de sus paredes y su techo cónico. Hicieron preguntas sobre los métodos de construcción, el origen de los materiales, los gastos y la duración del trabajo. Trajeron a sus cónyuges, quienes observaron la acogedora calidez del área interior, con evidente admiración, y le preguntaron a Catherine sobre la vida cotidiana en una casa circular. ¿Es peculiar?, preguntó Martha Aldrich, dejando de lado su desaprobación anterior. Vivir en una estructura circular. Catherine sonrió. Se sintió inusual durante aproximadamente 3 días. Luego, simplemente se transformó en nuestro hogar, una vivienda acogedora donde mis hijas pueden jugar cómodamente en el suelo, incluso en enero, sin necesidad de múltiples capas de ropa. La confirmación no fue meramente social, fue observacional, cuantificable e irrefutable. Samuel no había prevalecido en un debate, por medio de carisma personal o retórica persuasiva. Había triunfado a través de los principios de la física, a través de los hechos inquebrantables de la transmisión de calor, la inercia térmica y el diseño geométrico fundamental. La propia estación invernal había servido de árbitro y había emitido un veredicto a su favor. James Wolford, encomiablemente, fue uno de los primeros individuos en aceptar el cambio. En marzo de 1884, tan pronto como el suelo se hubo descongelado lo suficiente para la construcción, comenzó a edificar una extensión de piedra curva en su vivienda. No un círculo completo, sino una cámara semicircular, que abarcaba una de las extremidades de su edificio rectangular. La construyó con muros de piedra de 46 centímetros de espesor y colocó una estufa compacta de hierro fundido en el centro. Para el invierno siguiente, esa extensión se había convertido en la principal zona de estar de su familia desde noviembre hasta marzo. La cabaña original permaneció en pie, pero ahora funcionaba principalmente como almacén y como alojamiento para dormir en verano. Otros emularon este enfoque. Benjamin Porter reconstruyó completamente su casa, erigiendo una vivienda circular de piedra, casi idéntica a la de Samuel, aunque algo más grande, midiendo 6.7 metros de diámetro en lugar de 5.5 metros. La familia Fletcher contrató a Samuel como asesor y construyó un diseño ovalado, integrando el principio circular con su necesidad de un taller rectangular adosado a un lado. Para el invierno de 1885, 17 edificios en un radio de 80 kilómetros habían adoptado componentes circulares, o curvilíneos de piedra, cada uno diseñado con sistemas de calefacción centralizados y una masa térmica sustancial. Esta transformación no fue ubicua. Numerosos colonos se adhirieron a las convencionales, viviendas rectangulares de troncos. Muchas de estas cabañas servían adecuadamente a sus ocupantes. La madera era abundante, y gastar cantidades adicionales para mantener el calor se consideraba un compromiso razonable para adherirse a las metodologías de construcción establecidas. No todos los individuos poseían acceso a la piedra específica que Samuel empleaba, ni la experiencia para darle forma, ni la inclinación a apartarse de las estructuras erigidas por sus antepasados y abuelos. Sin embargo, la cabaña circular había demostrado una visión crucial. El conocimiento de la frontera no era inmutable. Poseía la capacidad de evolucionar e integrar conceptos novedosos, o más precisamente, conceptos antiguos reaplicados en entornos contemporáneos. Dado que las construcciones circulares no eran innovadoras, las poblaciones indígenas de todo el continente habían estado erigiendo albergues circulares durante mucho tiempo. Durante siglos, los hogans y wigwams comprendieron intuitivamente lo que Samuel había calculado intencionalmente, que las formas circulares retienen el calor de manera eficiente, desvían el viento eficazmente y utilizan los recursos con moderación.
Samuel nunca afirmó haber creado nada nuevo. Cuando otros lo describían como inventivo, él se negaba, explicando que simplemente había adaptado conceptos de sus observaciones. A menudo comentaba, simplemente observé, refiriéndose a estructuras como las casas redondas escocesas, los tipis indígenas e incluso los hornos circulares que encontró durante su juventud como cantero. Se centró en discernir qué era efectivo y qué no, construyendo su vivienda basándose en estas percepciones. La cabaña circular de piedra perduró durante 47 años, sirviendo como el hogar donde Samuel y Catherine criaron a sus hijas. Posteriormente, vieron a sus hijas traer a sus nietos a la residencia. La construcción requirió muy poco mantenimiento, ya que la piedra ni se descompone ni se deforma. A diferencia de la madera, no necesitó ser reemplazada, aunque la argamasa ocasionalmente requería rejuntado, y el techo necesitaba tejas nuevas aproximadamente cada 10 años, la estructura principal se mantuvo robusta. Constantemente, año tras año, la estructura se mantuvo firme. En 1931, a la edad de 76 años, Samuel se mudó para vivir con su hija Hannah, 2 años después del fallecimiento de Catherine. La cabaña circular en el pueblo permaneció desocupada durante varios años antes de ser adquirida por una joven familia que, habiendo conocido su reputación, deseaba experimentar personalmente su reconocida calidez. Habitaron una vivienda hasta 1957, momento en el que comenzaron a surgir desarrollos residenciales contemporáneos y tendencias demográficas en evolución. Finalmente resultó en el abandono de las antiguas propiedades. La cabaña misma sucumbió a la ruina en algún momento durante la década de 1960, no debido a fallas estructurales inherentes, sino más bien por el puro desuso, agravado por el deterioro gradual de la argamasa descuidada debido a la exposición a los elementos. Sin embargo, la cimentación persistió. Ese círculo de piedra impecable sigue siendo discernible, oculto bajo muchas décadas de agujas de pino y tierra acumuladas. En 1983, precisamente un siglo después de que Samuel comenzara su construcción, arqueólogos de la Universidad de Montana registraron la ubicación. Su informe posterior destacó la comprensión excepcionalmente avanzada del diseño térmico pasivo discernible entre los restos. El verdadero impacto duradero no fue el edificio en sí, en cambio fue el concepto, corroborado por datos empíricos, confirmado por su longevidad y difundido mediante una ilustración práctica en lugar de un discurso abstracto. Este concepto postula que lo que a veces descartamos como conocimiento peculiar o inviable es simplemente sabiduría aún por evaluar, y que la tradición merece estima, pero no una conformidad incuestionable. Además, las soluciones óptimas surgen con frecuencia de la observación del funcionamiento real de las cosas, en lugar de nuestras suposiciones sobre su operación. Samuel Hendricks no intentaba transformar la construcción fronteriza, ni buscaba desacreditar a especialistas o articular una postura sobre la novedad frente a las prácticas establecidas. Su único objetivo era asegurar el calor de su familia. Durante un invierno de Montana, utilizando los recursos disponibles y la experiencia que había acumulado durante décadas trabajando con piedra. La realidad de que su enfoque pragmático produjo resultados cuantificables, aproximadamente 17 grados Celsius más cálido, la mitad de la leña requerida y décadas de uso confiable, no era brujería, era física fundamental. Era geometría, era la verdad sencilla de que la energía térmica se adhiere a principios naturales, y estos principios no se ven afectados por la costumbre o las normas establecidas. El invierno, junto con los datos, confirmó que sus métodos eran correctos, y en última instancia, 17 familias validaron su enfoque, reconstruyendo sus residencias. Lograr incluso una pequeña parte de la eficacia mostrada por su vivienda circular no es innovador, es simplemente ser observador. Por favor, deja un comentario inmediatamente, haciéndonos saber tu ubicación y el invierno más severo que hayas experimentado personalmente. Además, si deseas métodos de supervivencia auténticos, adicionales, que realmente tuvieron éxito, durante situaciones críticas donde las vidas estaban en riesgo, métodos respaldados por datos empíricos en lugar de folclore, entonces presiona el botón de suscribirse. Cada semana, presentamos una nueva narrativa de conocimiento pionero que la ingeniería contemporánea apenas está empezando a comprender, porque a menudo los enfoques tradicionales no son meramente anticuados, en cambio están bien probados. Un aviso educativo importante: este video presenta recreaciones con influencia histórica, destinadas únicamente a fines instructivos y narrativos. Los individuos, sus nombres y los sucesos particulares representados son ficticios, mientras que las metodologías, ideas y principios fundamentales explorados se basan en costumbres históricas genuinas y en un entendimiento físico o práctico completamente validado. Cualquier uso de motores debe evaluarse en cumplimiento con las normas vigentes, las directivas de seguridad y los estatutos u ordenanzas pertinentes. Este material es puramente para fines instructivos y no debe considerarse como asesoramiento profesional, técnico o legal.